Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos nuevamente acá en EDA Radio y Televisión Virtual en Atlanta, Georgia. Les saluda Sergio Calle y hoy iniciamos nuestro tercer encuentro semanal, un espacio de aprendizaje, sanación y crecimiento espiritual y psicoemocional. Cada lunes de 9 a 9:30 nos acompañas y nos reunimos para explorar la palabra de Dios y su aplicación en nuestra vida. También acompañados precisamente de todo aquello que nos puede permitir como herramientas en este proceso de interiorización, herramientas desde la psicología. Hoy celebramos el lunes de Pascua, también conocido como octava de Pascua. Y es un momento en que la iglesia nos invita a contemplar cómo la resurrección de Cristo transforma nuestras vidas desde lo más profundo. En este día los discípulos comienzan a comprender que su mundo ha cambiado para siempre. Lo que parecía vacío ahora puede llenarse de sentido, esperanza y propósito. El tema de hoy que les traigo lo voy a titular El vacío que solo Dios puede llenar. Y parte de esta realidad, cada ser humano en algún momento experimenta un vacío que ninguna cosa del mundo puede satisfacer. La resurrección de Jesús nos muestra que Dios no solo conoce ese vacío, sino que ofrece llenarlo con su amor, su presencia y su llamado a vivir con sentido. En este programa vamos a explorar cómo ese vacío no es un fracaso ni una debilidad, sino un espacio que Dios puede transformar. Y cómo podemos acompañar esta experiencia con comprensión psicoemocional para convertir el dolor, la ansiedad o la soledad o cualquier otro trauma o emoción en oportunidades de crecimiento y sanación. Entonces, nuevamente quiero decirles que después, en algún tiempo, vamos a abrir espacios telefónicos para que ustedes, amable audiencia, puedan comunicarse. Por ahora vamos a hacerlo así, de tal manera que ustedes se familiaricen un poco sobre esta conexión. Les invito que si estás en un lugar cómodo, puedas abrir el Evangelio de San Mateo 28, del 8 al 15. Y si no, estás manejando o estás en el trabajo y no tienes a la mano la Sagrada Escritura, entonces te invito a que nos escuches. San Mateo 28, del 8 al 15. Después de escuchar estas palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús se les apareció y salió al encuentro y les saludó. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una suma fuerte de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, quiero primero comenzar hablando de una palabra que nos habla de allí, que es muy importante para poder entender todo este contexto y el por qué esa misión específica de ir a cierto lugar. Y estoy hablando de la palabra Galilea. Y esa palabra Galilea es un lugar de encuentro. En Mateo 4, 12 al 17, vamos a escuchar que en estos muestran a que Jesús eligió a Galilea como el inicio de su ministerio. Esto no es casualidad. Galilea era una región de mezcla de culturas y religiones, llamada Galilea de los Gentiles.
Esto nos enseña que el mensaje de Dios no es exclusivo de un grupo cerrado, sino que se abre a todos, especialmente a aquellos que viven en la periferia o en la oscuridad. De hecho, Galilea también significa de la palabra hebrea Galil, que es círculo o periferia. Galilea y la luz en la oscuridad es otra connotación, otro significado allí importante. En Mateo 4:16 dice, el pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz. Galilea representa entonces la esperanza que surge en medio de la dificultad, la luz que brilla donde hay confusión, miedo o sufrimiento. Así, el misterio de Jesús en Galilea simboliza el inicio de la salvación que ilumina nuestra vida, incluso en tiempos de caos o incertidumbre. Esto es muy importante comprenderlo para poder relacionar el por qué Jesús específicamente narra el comienzo de los evangelios, su inicio en Galilea y ahora en esa resurrección. También vamos a mirar a Galilea como el lugar de formación. Muchos discípulos de Jesús eran de esa región, como Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Cada uno de ellos eran hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. La región, aunque humilde y sencilla, fue el terreno donde Jesús formó a sus discípulos, preparándolos para difundir el evangelio. Esto nos enseña entonces que Dios puede actuar en lugares ordinarios y en vidas aparentemente comunes, transformándolos en instrumentos de su misión. Ahora, si lo damos en una aplicación espiritual en nuestros días, podemos decir que para nosotros Galilea puede ser vista como ese lugar de nuestra vida donde Dios nos llama. Puede ser un trabajo, una familia, una situación de dolor o incertidumbre. Aunque el lugar sea humilde o mezclado de dificultades, es ahí donde Dios puede encender la luz de su amor y comenzar nuestra transformación interior. En pocas palabras, entonces, resumimos que en la Biblia no es solo un territorio Galilea, sino también un símbolo del inicio de la misión, de la luz en medio de la oscuridad y de la llamada de Dios a todos, incluso a los que se sienten lejos o pequeños. Ahora bien, ya mirando en forma en sí el Evangelio de hoy, teniendo en cuenta esta explicación para poder comprender por qué Jesús les hablaba así o les dio este mandato de dirigirse allá. Bueno, el texto nos presenta una escena llena de contraste. Por un lado, las mujeres que salen del sepulcro con temor y gran alegría, dice allí, y por otro, los guardias y las autoridades que intentan ocultar la verdad. Dos actitudes frente al mismo acontecimiento, la resurrección. Las mujeres van a experimentar entonces algo profundamente humano y divino a la vez, temor y alegría. El temor en la tradición bíblica no es miedo de que paraliza, sino esa reverencia ante la presencia de Dios que nos sobrepasa. Y la alegría es el fruto del encuentro con la vida nueva. Es interesante cómo Dios no elimina nuestras emociones, sino que las transforma desde dentro. En ese camino se encuentran con Jesús, no con una idea, no con un recuento, no como un recuerdo, sino como precisamente con una persona viva. Dice el texto que se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Este detalle es fundamental. Abrazar los pies indica que Cristo ha resucitado corporalmente. No es un símbolo, no es una metáfora. Y la adoración indica que reconocen en Él al Señor, es decir, a Dios. Aquí San Agustín nos va a iluminar y nos dice algo muy importante con una frase profundamente hermosa. Tocan con el cuerpo, pero creen con el corazón. Es decir, la experiencia externa se convierte en fe interior. Luego Jesús pronuncia palabras que atraviesan los siglos. No tengan miedo, vayan y anuncien a mis hermanos.
Primero quita el miedo, luego envía. Este orden es clave. Dios no envía desde la presión, sino desde la paz. Y llama hermanos a los discípulos, incluso después de que lo abandonaron. Aquí hay un mensaje de misericordia inmenso. Dios no cancela, Dios restaura. Pero el Evangelio no se queda solo en la luz. También muestra la oscuridad. Mire, los guardias que han sido testigos de lo ocurrido van donde los sumos sacerdotes y estos, en lugar de abrirse a la verdad, deciden comprar el silencio y fabricar una mentira. Bueno, eso ocurre mucho en nuestras vidas. Nos ocurre actualmente, constantemente. ¿Cuántas veces tú quieres salir de un problema y otra persona, por hacerte la maldad, inventa cualquier cosa? O tal vez te está yendo bien en un lugar, sea trabajo, o te destacas en un estudio o en un deporte, o en cualquier otra actividad profesional. Y muchos, a razón de mentiras, quieren ocultar tu triunfo, tu éxito, y te hacen daño. Pues bien, Jesús aún sigue experimentando estos rechazos. Además que fabrican la mentira, entonces el texto dice que les dieron dinero para decir que los discípulos robaron el cuerpo. Aquí vemos una realidad profundamente humana. Cuando el corazón no quiere aceptar la verdad, busca justificar su negación. No es falta de evidencia, es resistencia interior. Mire, ¿por qué? Porque es que ¿dónde está la mentira? ¿Cómo que alguien dormido puede identificar y puede con exactitud describir semejantes detalles? Primero, que fueron los discípulos. Segundo, que se lo robaron. Es que antiguamente, hay que entender esto, antiguamente enterraban los cadáveres, los envolvían en unos linos y la cabeza la arropaban o la envolvían con un sudario. Como si se lo iban a robar supuestamente. Iban a tener tanto tiempo, primero de mover la piedra y que nadie se despertara. Era una piedra enorme, gigante, grande, redonda, que causaba mucho ruido. Y segundo, que tuvieran tiempo de desenvolverlo todo, todos esos linos, y después el sudario y acomodarlos, como dice el Evangelio que las mujeres lo encontraron. ¿No les parece que es mucho ya exageración? Y cómo sí se sabe ahí ya la mentira, cómo fabricaron y compusieron todo eso. Es que muchas veces cuando quieren acusar a alguien se inventan cosas que parecen verdad, pero que si usted las analiza profundamente encuentra las fallas y los errores. Bueno, San Juan Crisóstomo decía al respecto y reflexionaba algo sobre esto con gran profundidad. Si los discípulos hubieran robado el cuerpo, ¿cómo explicar que después entregaron su vida por esa verdad? Nadie muere por algo que sabe que es mentira. Este pasaje entonces nos presenta dos caminos. Pongamos atención. El camino de las mujeres, que es el camino de la fe, la alegría y la misión. Y en contraste, y el camino de esas autoridades, que es el camino del miedo, el control y la negación. Y la pregunta no es histórica, es existencial. ¿Dónde me ubico yo hoy? Sí, ¿por qué la pregunta? Se las hago es porque de ahí vamos a seguir partiendo lo interesante de todo este conjunto de fe y psicología. ¿Dónde me ubico yo hoy? Porque todos tenemos un sepulcro en nuestra vida. Un lugar donde algo parece terminado, una herida, una pérdida, una decepción, un pecado, una historia no resuelta. Y frente a ese sepulcro, también nosotros podemos reaccionar de dos maneras. Abrirnos a la verdad nueva o encerrarnos en nuestras propias defensas. La resurrección no es solo un evento que celebramos, es una realidad que nos invita a decidir.
Y por eso las mujeres, ante ese acontecimiento, decidieron. ¿Y qué decidieron? Optaron por seguir la verdad, por hacer crédito a la voz y al llamado del Maestro, a estar convencidas que lo que antes les había dicho los está cumpliendo, y que ellas han sido transformadas, han sido renovadas, sientan algo distinto. Esa experiencia, ese encuentro con Jesús, con el Maestro, a nadie va a dejar lo mismo. Cuando tú te encuentras con Jesús, ya no eres la misma ni eres el mismo. Algo va a pasar en tu vida. O para que le digas sí, o para que le digas como las autoridades, ocultar la verdad y negarse a ella, a liberarse, a ser transformada y transformado. El encuentro con Jesús resucitado en nuestra vida nos pone ante un camino. Y ese camino en la Sagrada Escritura, especialmente en los escritos del Nuevo Testamento, significa Jesús. Abrirse al camino es abrirse a la verdad, es abrirse a Jesús. Y Jesús sale en el camino, sale a nuestro encuentro. Y ese encuentro es para que nosotros precisamente escuchemos de su propia voz, que no está la tumba, no es la muerte, no es tu trauma, no es tu dolor la última palabra. Es Él la última palabra, el que tiene la verdad, el que tiene la vida y que te invita a la vida, te invita a la misión, te invita ahora a salir de allí, de la tumba. ¿Para qué? Para que camines, para que recorras con Él. Y al recorrer con Él te da la misión. Entonces vas a obtener un propósito, un sentido en tu vida, que ya lo explicaré más adelante desde la psicología. La experiencia del resucitado tiene que ser para nosotros una experiencia que no nos deje en la misma posición, en el mismo estado. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una mejora en nuestra existencia. Si tu relación con Cristo ha sido tenue, pávida, entonces ahora que encuentres este sentido en Cristo Jesús resucitado, tu vida tiene que tener otro sentido. La Eucaristía ahora tiene que ser más vivida, más saboreada. Como sacerdote, como religioso, como religiosa, como diácono, como un laico. Tiene que ser distinta. No podemos ser lo mismo. No podemos simplemente llegar al bulto y ahí pasar la hora y media o 45 minutos y salir iguales. No. Esa experiencia tiene que ser profunda, porque en la Eucaristía se celebra precisamente el gran misterio de la salvación. Cristo resucitado, que muere y vive. Muere y vive. Sí, porque la muerte no venció a Cristo. Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado. Cristo venció todo obstáculo. Y ese obstáculo lo ha vencido para ti y para mí. Así pues que de ahora en adelante nuestro encuentro con el resucitado tiene que transformar nuestra vida. Tu relación en el matrimonio, con tus padres, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus compañeros y compañeras de trabajo, con quien está a tu lado, tiene que ser distinta. Tu conversación tiene que ser variada, tu pensamiento tiene que ser diferente. No puede ser un pensamiento negativo, un pensamiento morboso. Tiene que ser ahora un cambio total diferente. Y es eso lo que obtuvieron las mujeres que iban temerosas, pero con gran alegría también al escuchar la voz de los ángeles, se encuentran con Cristo para ratificarles que sí está vivo, que no era una mentira, que no simplemente era una ilusión. ¿Cuántos podemos pensar que la resurrección fue cosa del pasado y es una ilusión, un invento? Y por eso a lo mejor no estamos viviendo adecuadamente nuestra existencia, simplemente pasamos por este mundo. No, cuando tenemos esa concientización de esa verdad, entonces nuestra existencia cobra sentido y esa existencia va a tener un propósito, y el propósito es servir, es decir, una misión. Te sigo invitando a que siga en sintonías con nosotros aquí en EDA, Radio y Televisión Virtual desde Atlanta, Georgia. Y sabe que les está hablando Sergio Calle en este programa de 9 a 9:30 de la mañana todos los lunes por el momento.
y todavía no hemos abierto las líneas telefónicas, estamos dando un tiempo para que todos podamos, de cierta manera, familiarizarnos de qué se trata este espacio. Ahora bien, llevemos esta verdad a nuestra vida concreta, porque este evangelio no solo se contempla, se vive y se sana desde él. El sepulcro vacío puede representar lo que en psicología llamamos vacíos emocionales, heridas de rechazo, abandono, traición, culpa o miedo. Sí, es un miedo profundo. Lugares donde algo adentro de nosotros quedó muerto, quedó bloqueado. Y aquí hay algo clave. Las mujeres no huyeron del sepulcro, ojo, ellas no huyeron del sepulcro. Fueron hacia él. Esto es profundamente sanador, porque muchas veces nosotros hacemos lo contrario, evitamos el dolor, lo negamos, lo tapamos, lo distraemos, pero lo que no se enfrenta no se sana, dice Carl Jung. Pues precisamente les invito, es que no niegues que algo pasó, no niegues que hubo un trauma en tu pasado, que tuviste que salir de tu país, tuviste una violación, tuviste una vida muy difícil, que tienes una vida de alcoholismo, de drogadicción, prostitución, en fin, cualquier cosa. No la niegues, reconócela. Allí, cuando sientas ese dolor y te enfrentes a ese sepulcro, a la tumba vacía, entonces vamos a poder comenzar bien, comenzar reconociendo. Por eso el psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, decía: cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es exactamente lo que hace la resurrección. No siempre cambia inmediatamente las circunstancias, pero transforma el interior del ser humano, que es diferente. Las mujeres llegan con miedo, pero regresan con alegría. Y eso es precisamente lo que se trata de esto. Mire, dice el Salmo 126, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban cantando y iban llorando, y al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. No porque todo esté resuelto externamente, sino porque han tenido un encuentro. Y aquí está una clave terapéutica y espiritual fundamental. La sanación profunda no viene solo del análisis, viene del encuentro. Encuentro con la verdad, encuentro con el amor, encuentro con Dios vivo. Jesús vive, Jesús resucitado. Muchas heridas emocionales se sostienen en mentiras internas. Pues bien, en nuestro cerebro, en nuestra corteza cerebral, en la parte frontal, es donde surgen nuestros pensamientos. Y cuando precisamente hay una emoción, llega una sustancia de una glándula donde se dispara y nuestro pensamiento empieza a sobrecargarse. Y es lo que llamamos sobrepensar. Y empieza esos pensamientos a tratar de falsear las cosas, porque se crea escenarios ficticios que no ocurren. Entonces te pone en un estado emocional tan grande que nuestro cerebro hace una manera de ponerse en alerta, de defensa, un mecanismo defensivo para alarmarte de que tienes que reaccionar, y entonces de supervivencia. Y es allí donde viene todo ese ciclo nuevamente, que va sobrecargando y va sobrepensando, y te llenas del estrés. Mucha cortisona produce el estrés, y eso es lo que cuando estas heridas emocionales vienen, es allí donde entonces va a sonar una alarma. Y los pensamientos que surgen es: no valgo, no soy suficiente, nadie me ama, no puedo cambiar, se me acabó el trabajo, se acabó la vida, me abandonaron, me dejó mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, etc. Y curiosamente, en el Evangelio vemos también una mentira colectiva.
los discípulos robaron el cuerpo. La mentira siempre intenta ocupar el lugar de la verdad cuando el corazón tiene miedo. Es lo que ocurre en nuestra mente, en nuestro corazón, desde el punto de vista espiritual y psicológico emocional. Por eso sanar implica desenmascarar las mentiras y permitir que la verdad entre, aunque duela. Y Cristo resucitado no viene a juzgar, viene a decir: no tengas miedo. Y desde la psicología sabemos que el miedo es una de las emociones más paralizantes. Nos hace controlar, huir o negar. Exactamente lo que hacen las autoridades del Evangelio. Pero Jesús no elimina el miedo con argumentos, lo transforma con su presencia. Por eso se aparece en el camino, se le aparece a las mujeres, se encuentra con ellas. Sanar entonces no es negar lo que sentimos, sino permitir que Dios entre en eso que sentimos. También hay otro elemento profundamente terapéutico, la misión. Jesús les dice: vayan. Es decir, no se quedan encerradas en la experiencia. La sanación se completa cuando lo que hemos recibido lo compartimos. Es decir, cuando tú sanas, compartes con otra persona esa experiencia para que así también sientan las otras personas que sí se puede. Es lo que dice San Pablo en su carta a los Corintios: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda misericordia y Dios de todo consuelo, que nos consuela en nuestras tribulaciones, para nosotros poder consolar a aquellos que pasan nuestras mismas tribulaciones. Una persona que sana esa herida, se convierte en instrumento de sanación para otros. Esto lo vemos mucho precisamente en procesos terapéuticos. Cuando alguien encuentra sentido a su dolor, ese dolor deja de ser una carga y se convierte en propósito. Así la resurrección nos enseña 3 pasos para la sanación interior. Primero, ir al sepulcro, reconocer la herida, no huir. Segundo, encontrarse con Cristo, permitir que la verdad y el amor entren en ti. Y tercero, salir y anunciar, compartir, servir, amar desde lo sanado. Y aquí hay algo profundamente esperanzador. Las mujeres no eran perfectas, no eran poderosas, no eran influyentes, pero estaban disponibles. Y eso fue suficiente para que Jesús hiciera algo grande. Hoy quizás tú que escuchas este mensaje llevas dentro un dolor, un vacío o una lucha que nadie ve. Pero este evangelio te dice algo muy claro: Dios no ha terminado contigo. El sepulcro no es el final, la herida no es tu identidad, la oscuridad no tiene la última palabra. Cristo ha resucitado y si Él vive, tu historia también puede resucitar. Que hoy podamos pues elegir el camino de las mujeres, creer, alegrarnos y salir a anunciar que la vida ha vencido. Que Dios te siga bendiciendo abundantemente. Y yo te invito entonces a algo muy importante, que aprendamos pues primero a reconocer el vacío sin juzgarlo ni ignorarlo, explorar su origen, es decir, las emociones no expresadas, las pérdidas, los fracasos, la soledad. Redefinir el sentido, transformar la experiencia dolorosa en propósito, misión o aprendizaje. Integrar la fe, abrirse a la dimensión espiritual como fuente de fuerza y plenitud. Y una acción concreta, acompañamiento, oración, relaciones sanas y decisiones conscientes. Eso sí que es transformador. Pues estamos llegando al final de este tercer encuentro en EDA, aquí Radio y Televisión Virtual en Atlanta, Georgia. Y quiero agradecerles por acompañarnos. Hoy hemos reflexionado sobre el tema que toca a todos, ese vacío que sentimos sobre nuestras vidas, nuestro corazón, y que muchas veces nos hace sentir inseguros, perdidos o incompletos. Pero la Pascua nos trae un mensaje poderoso: nuestro vacío no es el final de la historia. Cristo resucitado nos muestra que incluso aquello que nos duele o que sentimos que nos falta puede llenarse de sentido, propósito y vida. La resurrección no borra las heridas, pero sí les da un lugar dentro de un plan más grande y transformador. Y a ti, joven, te digo, que me escuchan, si sientes soledad, ansiedad o desconexión, no ignores ese llamado. Ese vacío es una invitación a mirarte con honestidad y permitir que Dios te acompañe y guíe
en tu vida. Te invito pues que nos sigas escuchando la próxima semana de 9 a 9:30 aquí en EDA Radio y Televisión Virtual. Sigamos pues en la madurez, el crecimiento y la plenitud de nuestras vidas. Que Dios los bendiga y felices Pascuas de Resurrección.